Voy a compartir pantalla. Así. Está en pizarra, ¿ya? Voy a ir aquí. Ya. Aquí voy a ir. Aquí he hecho unos textos. Aquí veo una página. Ahí está. La idea fundamental, han leído el texto, si han leído el texto, varía con algunos textos que manejamos, que se ven algunos, ¿no? Con algunos autores, ¿no? Así es la idea. La idea fundamental. Yo tengo aquí voy a dibujar un nombrecito. Aquí está un nombrecito. Su manito, ¿ya? Y este hombrecito está manejando, digamos, una piedra. Es una piedra aquí. Una piedra aquí. Una piedra, ¿no ves? Entonces el hombrecito lanza la piedra. En el momento en que la piedra se suelte la mano, o sea, la piedra va a ir aquí. Sí, va a ir. ¿No ves? Si lanza arriba, se va a ir. Y ya está en caída libre. Ese dice el texto. Pero es interesante el texto porque uno podría pensar, digamos, que si uno lanza la piedra aquí, una piedra arriba, entonces la aceleración, la gravedad, uno podría pensar que lo frena, ¿no? Que lo frena. Pero si hace caer una piedra aquí, una piedra, entonces la aceleración, uno pensaría que lo ayuda, ¿no ve? Que lo ayuda a bajar la gravedad, la ayuda. ¿No? Entonces el texto considera esa forma de pensar, ¿no? Y descarta estas dos, ¿no? Pensar. Entonces lo que el autor dice, en el momento en que el proyectil es lanzado, está en caída libre. Y además, al acelerar, como va a tener aceleración, entonces vamos a poner menos G. Listo, en todos los problemas. Eso es lo que vamos a poner. Este A sub Y, este Y significa que estamos trabajando en el eje Y. Nosotros sabemos que en el cinemática lineal ponemos aceleración en X. ¿No ve? Ese X significa nomás que estamos en el eje X, ¿no? Aquí al poner eje A sub Y, estamos en el eje Y. ¿No? Y lo vamos a poner, le vas a poner así como convenio menos G. ¿Ya? En algunos problemas vamos a poner G, entonces vamos a poner 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración, ¿no es cierto? Si no decimos lo contrario, entonces la aceleración, la gravedad, vamos a poner 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así va a ser. Si no decimos que es 10, para cuestiones de cálculo, entonces vamos a manejar esto. ¿Ve? Entonces el autor puede decir, o cualquier persona puede decir, ¿no? Tomemos 10, ¿no? 10 metros sobre segundo cuadrado. Sí. Porque esa gravedad, porque la gravedad varía, ¿no? En la Tierra, ¿no? La Tierra no es redonda, es achatada por los polos, ensanchado en la línea del Ecuador, ¿no? Es medio elipse es la Tierra. No tan la elipse, pero es más o menos tiende a ser una elipse. ¿Ya? Entonces, pues la gravedad varía, ¿no? Entonces, ¿dónde sería 10, digamos? ¿Y dónde sería 9, 8, no? Varía. Esa es la idea fundamental. Poner entonces la aceleración menos G, listo, ya estamos, ¿no? En caída libre, entonces cualquier objeto que lancemos ya está en caída libre, ¿no? Eso dice el PDF. Entonces vamos a leer una parte del PDF donde dice eso. A ver, este PDF está sacado del texto Zero y Heaven, ¿no? Entonces lo voy a cerrar esto.
Ese ya. Le voy a echar está el PDF, ¿ya? Es el PDF de... Pues, un poquito, lo voy a agrandar un poquito. Ahí. Ya, eso dice, ¿verdad? Busquemos, ¿dónde dice dónde, lo que hemos, lo que hemos hecho en la pizarrita? ¿Ve? Aquí está. Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre. Es lo que nos referíamos. Una vez que se liberan, ¿no? Entonces, una piedra lanzada hacia arriba o hacia abajo ya está en caída libre. Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, ¿no? Por eso estás poniendo menos G, sin importar su movimiento inicial, ¿no? Y eso dice, eso es el resumen. Ahora el movimiento es en dirección vertical. Lo que vamos en el eje X, ¿no? Ahora lo hacemos parar verticalmente y hacemos aceleración constante, ¿no? Un objeto en caída libre que se mueve verticalmente es equivalente al movimiento de una partícula bajo aceleración constante en una dimensión. Nada más. En el eje X habían estas fórmulas que regían, ¿no? Había 5 fórmulas. El 2.13, el 2.14, el 15, 16, 17. Estas son las fórmulas que van a regir también a caída libre. Caída libre. Además, vamos a elegir A sub Y como menos G, lo que hemos dicho, ¿no? Y vamos a manejar generalmente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, estas fórmulas hay que hacerlas trabajar, porque estas fórmulas ya las hemos deducido en movimiento rectilíneo, en el eje X, donde el signo negativo significa que la aceleración es un objeto en caída libre hacia abajo. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Este es el ejemplo que muestra el libro. Después lo analizamos. Primeramente voy a hacer algunos ejercicios en la pizarra. ¿Ya? Eso es. A ver, entonces voy a hacer esto. Voy a abrir mi pizarra. ¿Ya? Preparo 2 ejercicios. ¿Dónde está mi ejercicio? A ver, aquí está. Ya. ¿Dónde está? Ya, este es, ¿no? Ya. Aquí es fundamental también es poner el sistema de coordenadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el sistema de coordenadas adecuadamente y ahí trabajar, ¿no? Entonces, aquí, a ver, vamos a leer. A un señor se le cae su celular desde lo alto de un edificio de 320 metros de alto. ¿Cuánto tiempo después de la caída escuchará el crujido, el crujido del teléfono? Escuchará el crujido del teléfono. Entonces va a haber 2 tiempos. Y la idea es entonces hacer con grafiquitas siempre y manejar los tramos. Entonces, sí, a ver, voy a hacer mi sistema de coordenadas. Entonces, a ver, con esto. A ver. Ya, primero siempre ubicarla en el sistema de coordenadas. Ya, a ver. Ya, entonces voy a poner el edificio. Ya, voy a poner aquí. Ya, digamos que está el edificio. Ya, entonces hay un nombrecito aquí con esto. Entonces, aquí un nombrecito. Con rojito.
está el hombrecito. Este hombrecito se cae en su celular. ¿Ya? El hombrecito está ahí arriba y cae su celular. Pero vamos a imaginar que su celular así cae en sentido vertical, que está su celular. ¿Ya? Y va a caer, va a caer. Va a caer y va a encontrar el piso. Va a encontrar el piso, ¿no? Y el celular va a caer al piso. Está el piso del celular. Pero el edificio tiene, dice, una altura de 320 metros. ¿Sí? 320 metros. Listo. Va a caer entonces el celular, después va a volver el sonido del celular, ¿no? Es lo que dice. Va a caer el sonido al piso, pero va a pasar un tiempo para que se escuche el crujido del celular, ¿no? Que llegue al hombrecito. Va a haber dos tiempos. Un tiempo donde va a caer al suelo, a la base del edificio, y otro va a haber un tiempo donde va a tardar un tiempo en escucharse el crujido del celular. Pero para eso vamos a manejar la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, hay una velocidad del sonido que es lo siguiente. La velocidad del sonido es conocido con 340 metros sobre segundo. Es la velocidad del sonido, ¿no? Velocidad del sonido, ¿no? Bien, eso va a pasar. Bien, entonces, voy a calcular. Tengo 5 fórmulas para trabajar en caída libre. Tengo que elegir una de esas 5 fórmulas. Voy a escoger una fórmula. La fórmula que voy a escoger es aquí está en mi manito, están las fórmulas. ¿No? Esta fórmula voy a escoger. Posición final es posición inicial. Eso es lo que está en el eje X, después del X, ¿no? Es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración, pero está en X, ¿no? Por tiempo al cuadrado. Y esta es la fórmula. Tenemos el formulario, que es 2.16. Este es. Además, tienes que manejar. Ahora, esta fórmula es manejar en el eje X, en el eje Y, ¿no? Entonces, cambiarlo. Primero lo que tenemos que hacer es cambiarlo, ¿no? Entonces, en vez de X, ¿qué hay que poner? Y, vamos a poner Y, posición final, posición inicial, más, ahora, todo X, donde está X hay que ponerle Y, por tiempo, más un medio de aceleración, ahora en Y, por tiempo al cuadrado. Ya le he acomodado en el eje Y, ¿no? Ya está en el eje Y. Posición final. Entonces, para hacer cualquier ejercicio, tienes que poner el sistema de coordenadas. Ya lo pones el sistema de coordenadas aquí arriba. Este es el eje, ¿no? Eje Y, aquí más o menos va a estar el eje X. ¿Ves? Ya le he puesto mi sistema de coordenadas. Estamos trabajando en el eje Y. Bien, entonces el eje Y se va a ir abajo. Abajo. Entonces, posición final. Buscamos los datos. Necesitamos posición final en el eje Y. ¿Cuánto sería? Mi sistema de coordenadas le he puesto en donde está el hombrecito, ¿no? La distancia sería entonces negativo, ¿no? Menos 320, ¿no? Metros, ¿no? Metros. Como cae, a ver, tienes que buscar la palabra clave, ¿no? Se cae, ¿no? Se cae, entonces no está lanzando, se ha caído, entonces es como partir de reposo. Entonces, cuando parte de reposo, velocidad inicial
Posición inicial, velocidad inicial 0. ¿No? 0. Posición inicial 0. Hay que considerar como cuando parte de reposo hay que considerar dos cosas. Posición inicial 0, velocidad inicial 0. Listo. Sería igual a 1/2. A sub y, hemos dicho que a sub y va a ser igual a menos y. Menos y. Ahora yo voy a poner menos 10 ¿ya? Metros sobre segundo al cuadrado. Puedo poner 9,8 metros por segundo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Pero yo voy a poner 10 por cuestiones de cálculo. Aquí voy a poner a sub y va a ser entonces menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Tiempo. ¿No? Entonces, aquí para trabajar en caída libre tienes que manejar tramos. Aquí le voy a poner tramos. En donde va a estar el hombrecito va a ser punto A, ¿no? Y donde va a caer el celular va a ser va a estar el punto B. Entonces va a haber un tramo tramo AB. ¿No? Y voy a trabajar en el tramo AB. De aquí estoy trabajando en el tramo AB. Aquí. Tramo AB. En ese tramo estoy trabajando, ¿no? Bien. El tiempo, necesito cuánto tiempo ha tardado, ¿no? En caer el celular al suelo. Entonces, el tiempo va a ser, como estamos en el tramo AB, va a ser el tiempo B, ¿no? Al cuadrado. Es el tiempo, pero los problemas que se van a resolver tienen que estar así orientados, ¿no? O tiempo final, ¿no? Algunos autores manejan tiempo final, no sé, como estamos manejando tramos, el tiempo va a ser el tiempo donde va a estar en el punto B, en el punto B, sí va a ser. Ahora bien, ya está calculado, ya están identificados los datos, lo único que nos queda es calcular el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo al cuadrado, ¿no? Va a ser igual entonces. Este menos vamos a anular, ¿no? Menos, y va a quedar, a ver, 320 va a estar dividido entre ¿cuánto? Entre 5, ¿no? Un medio de 10 medios de 5. Entonces aquí va a ser 320, ¿no? Metros, ¿eh? Sobre 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Metro con metro se va a quedar, metro con metro se va a cancelar y va a quedar segundo cuadrado, ¿no? Y esto lo ponemos en la calculadora. 64. 34. 64 en 64. 64 segundos al cuadrado, ¿no ve? Ya sacamos raíz. Tiempo de B va a ser más menos raíz de 64, ¿no? Segundo, ¿no? Raíz con este cuadrado se va a anular, va a quedar segundos. Listo. La pregunta es, ¿habrá tiempo negativo? No. No, entonces tiempo positivo. Entonces, raíz de 64 buscamos. Entonces, sacamos raíz de 64. Ahí está mi algeo. ¿Alguien ya ha calculado? 8. 8. 8, 8 por 8, 64. No había nada que calcular. Entonces aquí va a haber más, menos 8 segundos. Entonces tiempo en el punto B va a ser 8 segundos, ¿no? El positivo. Listo, ya tenemos en qué tiempo ha caído el celular al suelo.
a la base del edificio. Listo. Va a haber un tiempo en que tiene que regresar el sonido del... va a transcurrir un tiempito en, ¿no? El escucharse el crujido del celular, donde está el hombrecito. Entonces, eso vas a calcular con la velocidad del sonido, ¿no? Tenemos una fórmula en velocidad constante. Tenemos dos fórmulas que tenemos en velocidad constante. A ver, ¿vas a recordar? Una es así, velocidad, a ver, delta X. Inge, una pregunta. Sí, Inge, ¿por qué lo ha tomado solo el signo positivo, Inge, donde es 8 segundos, Inge? el tiempo negativo no existe. ¿Me ve? Hay distancia negativa, ¿no? Pero no hay tiempo negativo. Entonces, el menos 8 segundos lo descartamos, ¿no? Solamente tomamos el positivo. En todos los problemas. Eso era muy confuso, Inge, gracias. Sí, en todos los problemas, el tiempo negativo descartamos siempre. ¿Ya? Van a aparecer tiempos negativos. Solamente el positivo lo tomamos, ¿ya? Ya, entonces aquí, verdad, había en verdad constante, había dos fórmulas. Delta X sobre delta T y el otro era posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Estas dos fórmulas eran de velocidad constante, ¿no? Entonces, sonido se va a ir en velocidad constante, ¿ya? Entonces tenemos a ver, necesitamos el tiempo que va a tardar el crujido del celular hasta llegar al hombrecito, ¿no? A ver, ¿qué datos tenemos aquí? Vamos a utilizar esta formulita. Velocidad constante, ¿no? Ya, ¿qué datos tenemos? Posición final. Ahora, para este problema, como eso ya hemos calculado el primer caso, ¿no? El tiempo con que tarda. Ahora, va a ir desde, ahora va a subir el sonido hacia arriba. Entonces, yo tendré que poner mi sistema de coordenadas, ¿no? Implícitamente así ahora, ¿no? X, Y, ¿no? Porque ya es otro problema de cálculo. Entonces, ya tengo el sistema de coordenadas ya planteado también, porque tengo que plantear mi sistema de coordenadas. Entonces, voy a poner aquí. Posición final, ¿cuánto pondría ahora? Está en el eje Y, pero está hacia arriba. Entonces, voy a poner 320 metros, ¿no? Metros, listo. Metros. ¿Qué necesito? Posición inicial, 0, ¿no? Porque va a partir de aquí, ¿no? De la base, ¿no? De la base. Entonces, esta posición inicial, 0. Entonces, más, velocidad inicial por tiempo. Velocidad de sonido, vamos a poner aquí. Velocidad de sonido va a ser 340 metros sobre segundo por tiempo. Por tiempo. ¿Ve? Es importante considerar que por el sistema de coordenadas se está poniendo 320 metros positivo, porque está en el eje Y positivo, ¿no? En este problema. Calculamos el tiempo, despegamos, va a ser entonces 320 sobre 340. Y esto va a dar en segundos, ¿no? Metro con metro se va a ir, ¿no? Y va a quedar en segundos. Este 0 con este 0 se va a ir, y tiempo vamos a tener calculado. A ver, 32 sobre 34. 0,94. Bien, entonces 0,94 segundos. Entonces, el hombrecito va a escuchar entonces. Escuchará, aquí voy a poner, a ver, ¿cuánto tiempo después de la caída escuchará el crujido del teléfono? Escuchará el crujido del teléfono. Respondemos como en el colegio. Escuchará, ¿no? Así respondía en el colegio, ¿no? Escuchará
el crujido del teléfono, ¿no? El teléfono ¿no? En tiempo. Entonces, va a escuchar el tiempo total, digamos, tiempo total. Tiempo total. Entonces va a ser 8 segundos que ha tardado en bajar, más 0,994 segundos que ha tardado en subir el sonido, ¿no? Entonces sería 8,94, ¿no? 8,94 segundos, ¿no? Ya. Tiempo, ya, listo. Ese es. ¿Ya? A ver, voy a ver otro problema, ¿ya? Plantea el problema. Sí, dime. El de 320 dividido entre 340, ¿de dónde sacó el 340? 340, aquí está. Está multiplicando a tiempo. Lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ve? Es 320 sobre 340. Ay, qué verdad. Lo que multiplica al t pasa a dividir al 320. ¿Ve? 340. El 340 es el ¿no? La velocidad del sonido. Está bien, gracias. Sí, es la velocidad del sonido, es 340 metros sobre segundo cuadrado. No, segundo. 340 metros por segundo. O sea, 340 metros cada segundo es la velocidad del sonido. ¿Ya? Ese es. Ahí vamos. Metro. Aquí tengo otro problemita. ¿Dónde está? Este es lo que hemos analizado. Aquí está. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos leyendo. A ver, desde un edificio de 80 metros, un cuerpo, se suelta un cuerpo, se suelta. Entonces la palabra clave es suelta, no está lanzando con una velocidad, ¿no? Con una velocidad. Se suelta, o sea, no hay velocidad. Velocidad inicial, 0, ¿no? Posición inicial, 0, puedes considerar. Un cuerpo, luego de 2 segundos, se lanza, ahora sí se lanza. Aquí se lanza, de aquí, velocidad inicial, ¿no? Distinto de 0. Verticalmente hacia abajo, otro cuerpo. Si ambos llegan simultáneamente hacia abajo, a la base del edificio, calcular con qué rapidez fue lanzado el segundo cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? Hay diferencia, ¿no es cierto? Aquí voy a poner el edificio. También edificio. Mi edificio. Mi edificio tiene 80 metros. Y esta es la base. Como es arquitecto, la base. ¿No? Esta es la base. Tiene 80 metros. Entonces, se suelta un cuerpo. Es un cuerpo aquí. Imagínate un cuerpo aquí con rojita, ¿ves?
tenés que imaginarse estas gráficas que estamos trabajando en un eje lleno más, ¿no? Solamente para cuestiones de visualización no me estamos poniendo en estos lugares, ¿no? Estamos en un eje nomás, en el eje Y nomás, ¿ya? Para imaginarnos el problema. ¿Ya? Entonces aquí lanzamos un objeto, entonces cuando ha pasado 2 segundos, está por aquí, digamos, ¿no? Aquí 2 segundos ha pasado, ¿no? Se lanza otro cuerpo aquí. Ya, otro cuerpo se lanza su cuerpo y hacia abajo otro cuerpo. Si ambos llegan simultáneamente a la base del edificio, entonces, ambos llegan al mismo tiempo. Entonces aquí, este cuerpo rojo llega aquí. Llega. Pero también llega el azul simultáneamente, ¿no? Llega al suelo, a la base del edificio. Entonces, pero ha lanzado el cuerpo azul cuando ya estaba en 2 segundos. Entonces, aquí lo que hay que identificar es el tiempo que va a tardar en caer, ambos van a ser comunes, ¿no? Tiempo común, ¿no? Son variables comunes que hay que identificar en cualquier problema de cinemática, ¿no? Va a haber un tiempo común, o sea, el tiempo que va a tardar en llegar desde donde estaba 2 segundos y donde a partir el segundo cuerpo de arriba, entonces van a caer en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo. Aquí va a haber el problema de tiempo. A ver, ¿qué nos dice? A ver, si ambos llegan simultáneamente a la base del edificio, calcular con qué rapidez fue lanzado el segundo cuerpo. Y nos está pidiendo rapidez. Entonces aquí va a haber tramos aquí. Entonces ponemos los tramos aquí, a ver, con negro. Va a ver aquí. En un punto A va a estar ahí, en un punto B y en un punto C. Y va a ver cuántos tramos hay aquí. Un tramo sería AB, otro sería BC y AB. En los problemas hay que especificar en qué tramo estoy trabajando, ¿no? Para ver, digamos, qué datos voy a tomar. ¿Ya? Eso hay que especificar. Entonces aquí nos está pidiendo en las palabras, entonces, velocidad inicial, pero la velocidad inicial es en el punto A, pero en el eje Y. Ese va a ser con la velocidad con que se ha lanzado. ¿Okay? La velocidad inicial va a ser en el eje Y, pero en el punto A. Esa es la velocidad inicial con que se ha lanzado. A ver, primero entonces yo voy a calcular tiempo. Primero voy a calcular, ¿qué calculamos aquí? Tenemos tiempo en el tramo AB, tenemos tiempo. Puede calcular qué distancia has recorrido, ¿no? ¿Qué distancia has recorrido? Entonces, pero aquí me falta poner, ¿qué me falta poner aquí? Ya he puesto ya he analizado el problema. ¿Qué me falta? ¿Qué es fundamental para hacer los problemas de cinemática o caída libre? El sistema de coordenadas. ¿Dónde voy a poner el sistema de coordenadas? ¿No? Voy a poner aquí. Aquí voy a poner X. Aquí voy a poner Y. Estamos en el eje Y, en el eje Y nomás. El X es referencial nomás, ¿no? Esto estoy marcando el puntito. Arriba va a ser posiciones positivas y abajo va a ser las negativas, ¿no? Así va a funcionar. Entonces voy a elegir, a ver, voy a calcular la posición del cuerpo rojo hasta la posición del punto B, ¿no? Y voy a calcular, voy a escoger una fórmula, posición final. Y voy a escoger esta fórmula, a ver, ¿dónde está el formulario? A ver, es con rojo. A ver, ustedes van a identificar esta fórmula.
posición final va a ser igual a posición inicial, conocidos, esto, ¿no? Más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí es la fórmula en el eje X, ¿no? Este es el 2.16, ya es conocido, ¿no? A esto lo tenemos que adaptar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer es cambiar Y. Ya, volvemos al siguiente link. Ya, casi el mismo problema. Ya, les voy a mandar otro link.